El libro de Apocalipsis se abre con la voz de un testigo marcado por la fidelidad y el sufrimiento, como es el apóstol Juan. Ya en el video anterior vimos cómo Juan inició la carta dirigida a las iglesias de la provincia romana de Asia Menor y concluimos con la majestuosa revelación con la que Jesús se le presenta diciendo: Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Versículo 8 del capítulo 1. Juan, el apóstol que caminó junto al Maestro, no escribe desde la comodidad de un templo ni desde la autoridad de un trono, sino desde el confinamiento en la isla de Patmos. Ya lo estamos viendo ahí en el mapa donde queda la isla de Patmos y también las referencias a las 7 iglesias donde se describe después la carta que se menciona en los capítulos 2 y 3. Bueno, allí desterrado por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Es como se presenta, no como un líder que está distante, sino como hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia que demanda la fe. Él lo dice así con estas palabras: Yo, Juan, soy hermano de ustedes y participo con ustedes en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, estaba yo en la isla de Patmos. Este versículo nos sitúa en el corazón de la experiencia cristiana: la comunión en el sufrimiento, la esperanza compartida en el reino y la perseverancia que sostiene la vida de todo creyente. El texto muestra a Juan como compañero de camino, que vive la misma tensión que vivimos todos los creyentes: sufrimiento presente, esperanza futura, pero fundamentalmente perseverancia constante. Es un recordatorio de que la fe cristiana no se vive en aislamiento, sino en comunión, compartiendo las pruebas, la esperanza del reino y la paciencia que sostiene la fidelidad a Jesucristo. Este pasaje es un ejemplo perfecto de cómo la experiencia personal de Juan se convierte en un modelo de espiritualidad comunitaria. El apóstol no se eleva por encima de los demás, sino que se identifica con ellos en la misma lucha y esperanza diaria. Según la tradición, el apóstol Juan fue exiliado hacia el año 95 de nuestra era por el emperador romano llamado Dominiciano a una colonia penal en la isla de Patmos, que es unos 65 kilómetros al sudoeste de Éfeso, en el mar Egeo. ¿Por qué? Por causa del testimonio de la palabra de Dios, por hablar de Cristo y del testimonio de Jesucristo, o sea, vivir como Cristo vivió. Y liberado poco después de la muerte del emperador Dominiciano en el año 96. Su voz, nacida en el exilio, se convierte en un eco eterno que recuerda que la revelación de Dios como él la recibió, estando preso en Patmos, no se detiene ante las cadenas ni los destierros, sino que florece en medio de la prueba, cambiando nuestro carácter y transformándolo a la misma imagen de Jesús. El apóstol, a quien Juan amaba, lo vemos en el Evangelio de Juan capítulo 13, verso 23, aquel que junto a su hermano Jacobo no toleró que una aldea samaritana les negara hospedaje cuando iban camino a Jerusalén, y le preguntó a Jesús: ¿quiere que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías para que lo destruya? Lucas capítulo 9, verso 54. Y quien por medio de su madre intentó influir en el maestro pidiéndole: manda que en tu reino mis 2 hijos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mateo 20, versículo 21.
Esta persona, este apóstol, es el mismo que ahora se halla como prisionero político de los romanos en Patmos, por causa, como dijimos, de la palabra de Dios y vivir como Cristo vivió, el testimonio de Jesucristo. Allí, reducido a la oración y al recuerdo de los días en que acompañaba al Maestro durante su ministerio terrenal, experimenta la paradoja de haber pasado del espíritu violento y la ambición de poder a la contemplación perseverante y la esperanza eterna por medio de la oración. En este estado de éxtasis devocional, leemos el versículo 10, nos dice que en el día del Señor, dice Juan, quedé bajo el poder del Espíritu. Y detrás de mí oí una fuerte voz parecida al sonido de una trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves, envíalos a estas 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y Laodicea. Juan se encontraba en un estado de profunda comunión con Dios, más allá del ordinario. Esto no es simplemente un producto o resultado de la oración, sino que además es una experiencia mística en la que el Espíritu Santo toma control de su ser. Mientras los profetas del Antiguo Testamento hablaban en el Espíritu, bajo el éxtasis, Juan aquí se presenta como vidente apocalíptico, totalmente inmerso en la acción del Espíritu, preparado para recibir revelación. En el día del Señor, probablemente se refiere al domingo, primer día de la semana, que era normalmente aceptado, en celebración al día de resurrección, cuando los discípulos se reunían para compartir el pan, que podría interpretarse como la cena del Señor o la Eucaristía, o bien una comida en comunidad de fe, como dice Hechos capítulo 29, verso 7. Este fue el momento en que Juan quedó bajo el poder del Espíritu, refiriéndose al estado de exaltación espiritual cuando dejó de atrás de él, escuchó una fuerte voz parecida al sonido de una trompeta que le decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Algunas versiones bíblicas, como la Reina Valera revisada 1960, en palabra de Jesús comienza diciendo: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, antes de decirle escribe. Esta introducción no figura en los manuscritos griegos más antiguos. Como no se conserva el manuscrito original, la mayoría de las traducciones bíblicas además aceptan que se escribió en un libro, es decir, en formato códice, porque hacen al formato de las copias más antiguas que se conservan, aunque una mejor traducción de la palabra biblión, que es la palabra griega que nosotros traducimos como libro, en base a los medios disponibles en esta época en que se escribió, sería un rollo, como se menciona en la Biblia textual. Libro, como decimos nosotros, bueno, es la forma como la conocemos hoy, no fue la original. Las iglesias a que se menciona es donde le va a ir circulando este libro, este rollo, que fueron escogidas entre todas las congregaciones de Asia Menor como ejemplo de diferentes realidades eclesiásticas, para que cada una supiera cómo resolver los problemas que se van presentando por la transmisión del Evangelio y de los riesgos que correrían si hicieran caso omiso a las palabras de Jesús, quien indica cómo proceder en cada situación. Aclaro que no son las únicas iglesias que hay en la provincia de Asia Menor. Hay otras que están más cerca, pero por afinidad del lugar, de cercanía, se mencionan estas 7. Cuando se nos habla por la espalda, usted, yo, cada uno de nosotros, tendemos a darnos vuelta para ver quién es.
Y Juan no fue la excepción, porque es una persona como tú y yo. Bueno, ¿qué sucedió? Él dice que cuando volví la mirada para ver quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros, candelabros, dicen otras versiones, vi a alguien semejante al Hijo del Hombre, que vestía un ropaje que le llegaba hasta los pies y llevaba un cinto de oro a la altura del pecho. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, parecían de nieve. Sus ojos chispeaban como una llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido y brillaban como en un horno. Su voz resonaba con estruendo de un poderoso caudal de agua. En su mano derecha llevaba 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de doble filo. Su rostro era radiante como el sol en todo su esplendor. El apóstol Juan, junto con su hermano Jacobo y con Pedro, habían participado contemplando a Jesucristo en el monte cuando se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, dice Mateo capítulo 17, verso 2. Luego, al pie de la cruz, Juan fue testigo de cómo Jesús, próximo a entregar su vida, ya en la cruz, le confió a su madre María, otorgándole la responsabilidad de cuidarla en su ausencia cuando le dijo, mujer, he ahí tu hijo, y a Juan, he ahí tu madre. Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 26 y 27, nos dice. Posteriormente, cuando lo vio resucitado junto a los demás discípulos, cuando se le apareció en medio de una habitación cerrada por temor a la persecución de los judíos, cuando Jesús se le presenta y dice, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y luego le sopló, añadiéndole, recibir el Espíritu Santo, Juan capítulo 20, fue además uno de los testigos de su ascensión cuando fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos, dice Hechos capítulo 9, capítulo 1, versículo 9. Bueno, ahora la visión recibida en Pasmo evoca en Juan, por su formación judía, las imágenes del Hijo del Hombre del Antiguo Testamento que vio Daniel en Babilonia, que lo había visto, dice, en visión de la noche, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y se le dio el dominio, la gloria, el reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es eterno y nunca tendrá fin y su reino jamás será destruido. Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. Esta visión se complementa con otra que Daniel recibe en el río Hiddekel, cuando dijo, levanté la mirada y vi a un hombre vestido de lino, ceñido con un cinturón de oro de Ufaz. Su cuerpo era semejante al berilo, su rostro resplandecía como un relámpago y sus ojos parecían antorchas encendidas y sus brazos y sus pies tenían el color de bronce bruñido y sus palabras resonaban como el murmullo de una gran multitud. Daniel capítulo 10, versos 5 y 6. La descripción de la cabeza y los cabellos del Hijo del Hombre semejante a blanca lana que simboliza la sabiduría y la pureza, mientras que sus ojos como la llama de fuego representan santidad, muy similar a la visión de Daniel contemplando algo semejante, un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Daniel capítulo 7, verso 9. Las visiones de Daniel y Juan se complementan. Juan
ve eso que Daniel vio en su momento, pero no sabía de quién era. Ahora Juan tiene esa visión parecida, casi idéntica, y la relaciona con Jesús. Y con el momento glorioso de la transfiguración en el monte, que dice Mateo 17:2. Pero a diferencia de la estatua descrita en Daniel, capítulo 2, versos 33 al 35, donde los pies se desmoronaron, los del Hijo del Hombre son semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, lo que resalta fuerza y estabilidad. Su voz como estruendo de muchas aguas había impresionado profundamente a Juan y seguramente lo asocia porque recluido en una isla en medio del mar que azotada por el oleaje produce un sonido ensordecedor. Las 7 estrellas representan a los ángeles de las 7 iglesias o dirigentes de la iglesia. Apocalipsis capítulo 1, verso 20. La espada aguda de 2 filos que salía de su boca simboliza el poder de la palabra de Dios para juzgar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, nos dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Grande debió haber sido el impacto que le produjo al ver esta imagen, porque dice, cuando lo vi, estamos leyendo el versículo 17, caí a tus pies como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí y dijo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Amén. Yo tengo la llave de la muerte y del infierno. Del Hades, dicen otras versiones. En realidad en el texto griego dice Hades, que es el lugar donde moran las almas. Ante esta visión, Juan cayó como muerto a sus pies como resultado natural del profundo temor y asombro que produce la revelación del Señor al ser humano. La reacción de Juan indica que en esta oportunidad experimentó la gloria del Señor más plenamente que en el monte de la transfiguración o en sus apariciones tras su resurrección. Este fue el encuentro con Jesús resucitado, Él solo y Jesús. Ante esta visión, Juan cayó como muerto a sus pies como resultado natural del profundo temor y asombro que produce la revelación de Jesucristo al ser humano. La reacción de Juan indica que en esta oportunidad su experiencia fue mayor a la que él tuvo en el monte de la transfiguración, porque allí estaba con otros 2 compañeros, con su hermano y con Pedro, pero aquí estaba solo con el Señor y resucitado, y en el medio de las pruebas el Señor se le presenta. La caída de Juan simboliza la reverencia, el temor y el reconocimiento ante la santidad absoluta de Cristo. En la Biblia esta reacción es común cuando alguien se encuentra con lo divino. Así le fue a Isaías cuando dijo en el capítulo 6, verso 5, ay de mí, que soy muerto, hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. También Daniel, capítulo 10, versículo 9, dice, sin embargo pude oír el sonido de sus palabras, lo escuchó, y al oírlas caí de cara al suelo y me quedé profundamente dormido. Se desvaneció. Detengamos un momento en el gesto de Jesús y sus palabras hacia Juan.
Primeramente, Él le transmite protección, cercanía y autoridad al poner su mano derecha sobre Juan. En la Escritura, la diestra o mano derecha es símbolo de poder y seguridad. Cuando le dice, no temas, es la misma expresión que se repite a lo largo de la Biblia cuando Dios se manifiesta a sus siervos para calmarlos y fortalecerlos, y principalmente para darle una tarea adicional, como cuando llamó a Abraham diciéndole, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, Génesis 15:1. Y Abraham terminó siendo el padre de la fe, de los cuales nosotros somos herencia suya, ¿no? Dice Hebreos, lo que seguimos a Cristo. Alentando también a Josué para liderar la conquista de la tierra prometida. Escucha lo que te mando, le dijo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas. Josué 1, versículo 9. También cuando por medio de el ángel se le presentó a María, siendo casta y pura, ¿no? Y dice, María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Lucas 1:30. Y a continuación le anuncia que iba a estar embarazada por medio del, del Espíritu Santo. Y convencido, y también convenció a José para que la recibiera como mujer, ¿no? Porque era un problema serio. Si no tuvo relación y encima está embarazada la mujer, ¿qué debo hacer? José, hijo de David, le dijo, no temas recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, versículo 20. Qué importante poder tener en presente, ahora que nos acercamos a la Navidad, la obra de Dios a través de su amor, de su misericordia y de la fe de aquellos que lo escuchan y lo reciben de corazón y están dispuestos a seguirlo. Aquí el Cristo le asegura a Juan que su presencia no es para infundir temor, sino para fortalecerlo, prepararlo también para recibir las visiones que le dará. Luego le reafirma su eternidad con estas palabras. Yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. También lo alienta a enfrentar la muerte con esperanza, como nos alienta a cada uno de nosotros, porque dice, yo tengo la llave de la muerte y del infierno, o sea, del Hades, resaltando su total autoridad sobre toda la creación, sea trono, dominios e incluso sobre la muerte y el Hades, que es el infierno, que terminarán ambas en el lago de fuego, que es la segunda muerte, dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, porque el Señor ejercerá esa autoridad cuando la vacíe de las almas y las destruya en el juicio ante el gran trono blanco. El encuentro de Juan con Cristo recuerda nuestra pequeñez y dependencia de Dios en todo, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, porque el linaje suyo somos. En esta relación espiritual con Cristo es cuando Juan recibe la orden de volcar en un libro la visión del Hijo del Hombre y de además cosas que le serán reveladas a continuación. Así le dice en el versículo 19 de capítulo 1, escribe esto que has visto y lo que ahora sucede y lo que va a suceder después de esto. Jesucristo ordenó a Juan que escribiera las cosas que has visto, le dice. Es decir, la visión de los versículos 12 al 18, la visión del Hijo del Hombre. Lo que ahora sucede se refiere a la situación presente por la que están pasando las iglesias que se mencionan en los capítulos 2 y 3. Y lo que va a suceder después de esto tiene que ver con el contenido principal del libro de las visiones que van del capítulo 4 hasta el 22, donde empieza el cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Y ya no va más muerte porque el Señor nuestro Dios estará en medio de ella. A diferencia de los evangelios, donde Jesús enseña por parábolas
en Apocalipsis lo hace visiones a su siervo Juan para que las comunique a las iglesias. Verdades que en el tiempo de Dios serán reveladas plenamente. Pero por ahora, solo lo que Juan necesita comprender es qué significan las estrellas y los candeleros que Jesús tiene en sus manos. Y él mismo se lo aclara en el versículo 20. Este es el significado o el misterio en el griego, mysterium, de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esta palabra misterio, traducida como significado en este o misterio en otras versiones bíblicas que mejor traducen, alude a algo desconocido para los incrédulos que no lo pueden comprender, pero que solo les será revelado a los creyentes. Y aquí tenemos algo muy especial. En esta oportunidad Jesús les revela el significado de las 7 estrellas y los 7 candeleros de Dios en forma inmediata, como lo hizo también cuando habló del reino de los cielos, Mateo capítulo 13, versículo 11, y el reino de Dios, Marcos capítulo 4, versículo 11, y como Pablo dice a los cristianos de Colosa, y escuchemos bien esto, porque es para todos nosotros, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Este es el misterio más glorioso que fue revelado a nuestras vidas. ¿Lo crees? Vívelo. La mayoría de las veces que se utiliza la palabra griega ángelos, que se traduce como ángel o ángeles, en el libro de Apocalipsis se refieren a seres espirituales y no a mensajeros. Es posible que los ángeles de las 7 iglesias que se mencionan aquí ejercieran como espíritus ministradores de los miembros de dichas congregaciones o de los líderes, de las autoridades, según dice Hebreos capítulo 1, versículo 14, que acaso no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a quienes serán los herederos de la salvación. Vamos a concluir este estudio, pero es importante aclarar que la visión de Cristo resucitado para el creyente de hoy no se basa en una aparición así como física como la que tuvieron los apóstoles, como se encontró Daniel en su visión, sino que se fundamenta en una experiencia de fe y un encuentro espiritual que transforma la vida del creyente. Porque la presencia de Cristo resucitado se manifiesta de manera diferente a la de su ministerio terrenal. Hoy es por medio de la palabra escrita, la lectura, la oración y la fe. Ahí es cuando la visión del Cristo resucitado se recibe en gracia con un corazón abierto a los ojos de la fe. Esto no es un producto de la voluntad humana, sino un don que Dios tiene disponible para todo aquel que lee esta carta, recibe la voz de Jesús y la guarda en su corazón, como dice Apocalipsis versículo 3 del capítulo 1. Leer las escrituras, meditar en ellas, especialmente los relatos de los 4 evangelios, son un medio principal. Al igual que los discípulos de Maús, el corazón del creyente se enciende al escuchar y comprender las escrituras a la luz de la resurrección de Jesucristo, no como una consecuencia de la historia de Dios de la redención, sino a la luz de la resurrección de Jesucristo, que es el testigo fiel que se menciona en el versículo 5 del capítulo 1 de esta carta. El diálogo sincero y constante con Dios a través de la oración permite al creyente centrarse en Cristo y su vida, experimentando su amor y su guía, convirtiendo la oración en la vía para recibir la luz de la vida que da el Cristo resucitado. Jesucristo también está presente en su cuerpo, siempre, que es la iglesia, porque Él dijo, allí donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo.
La vida compartida, el apoyo mutuo, la reunión de los creyentes son un signo de su presencia que no debemos descuidar. El Espíritu Santo es el que da testimonio interno al creyente de que es salvo y que su fe se basa en una realidad verdadera, la resurrección de Jesucristo. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 4, que le da sentido a la vida cristiana, permite sobrellevar los sufrimientos y tomar las acciones correctas, porque garantiza que el reino de Cristo será establecido y que la muerte ha sido derrotada. El creyente vive lanzado hacia adelante por esta esperanza invencible. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. En resumen, la visión o el reconocimiento de Cristo resucitado en el día de hoy es un acto de apertura que se cultiva mediante la vida espiritual que produce alegría, esperanza, paciencia, transformando vidas hasta alcanzar las promesas en gloria que Dios tiene preparada para todos aquellos que le aman. Que la gracia de Dios, el amor de Cristo nos transforme día a día hasta llegar a su misma imagen por la obra del Espíritu Santo. Amén.